la energía cinética y la relación con el trabajo. Ahí tenemos en pantalla la imagen de esta clase, donde vamos a encontrar una relación que existe entre la energía cinética y el trabajo total realizado. Entonces vamos con la teoría para poder entender qué es lo que vamos a aplicar en este tema. Por ahí pues habíamos visto en la clase pasada solamente el concepto de energía cinética. Habíamos visto en la clase pasada donde una fuerza externa de contacto hace que un objeto se mueva. A eso le llamábamos trabajo. Y en el transcurso del movimiento, el objeto adquiría energía, valga la redundancia, de movimiento. ¿Cómo se llama esa energía? Se llama energía cinética. Entonces, esa energía cinética es aquella asociada con el movimiento de un objeto. Ahí tenemos en pantalla que vamos a asignarle la letra K mayúscula a el concepto de energía de movimiento. Y a través de esta expresión algebraica se va a calcular su energía y es igual a 1/2 de la masa del objeto por la velocidad al cuadrado que está adquiriendo el objeto. En el sistema de unidades que estamos trabajando en el internacional son unidades de energía, unidades de joules de energía. Así vamos a medir la energía de movimiento de cualquier objeto. Claro, a que vamos a tener también que estar midiendo esa energía para dos estados. Aquel estado que nosotros le llamamos estado inicial y el estado que nosotros le llamamos final, ¿verdad? El estado inicial, su energía yo le voy a llamar cinética sub 0 o cinética inicial o K sub 0 igual a 1/2 de la masa por la velocidad sub 0, que es la velocidad inicial al cuadrado. Y para medir su energía cinética final, K final, va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Aquí voy a estar midiendo la energía de una partícula cuando se está moviendo en un punto que yo le voy a llamar inicio y la energía del objeto cuando estamos analizando en un punto que yo le voy a llamar punto final. ¿Verdad? Si parte de reposo, su energía cinética inicial va a ser 0 porque su velocidad inicial va a ser 0. Si llega al reposo, su velocidad final va a ser 0 y su energía cinética final va a ser 0 porque va a estar en reposo, ¿verdad? Es energía de movimiento. Dice ahí la teoría que a través de esos dos puntos, del inicial y final, yo puedo medir el cambio de energía cinética entre dos estados. ¿Cómo mido esos cambios? Al restar la energía cinética final de la partícula o del objeto menos la energía cinética inicial de la partícula. Eso le voy a llamar delta K y delta K va a ser el cambio de energía cinética que adquiera la partícula. Entonces, para que exista un cambio, debe haber una diferencia de velocidades. Entonces, aquí está la expresión que me va a permitir calcular el cambio de energía cinética que sufrió una partícula, siempre y cuando pues exista una diferencia de velocidades entre el estado inicial y el estado final. Veamos ahora qué relación hay entre el trabajo efectuado por una fuerza total, una fuerza externa de contacto total, con respecto a la energía cinética. Recuerden que hay movimiento, entonces vamos a analizar el movimiento de ese objeto debido a esa fuerza que realiza trabajo sobre ese objeto y lo vamos a relacionar con la energía de movimiento. Entonces veamos, ahí tenemos una figura, un marco de referencia XY, ahí está el objeto de masa M en el estado 1, al cual se le ha colocado o se le ha aplicado, más bien dicho, una fuerza externa que ahí dice fuerza externa total.
vamos a imaginar que se mueve o se va a desplazar realizando trabajo sobre ese objeto, sobre una superficie libre sin fricción, ¿verdad? Pero que posteriormente se le puede agregar ahí sobre una superficie rugosa. Entonces, ¿qué va a pasar con esa fuerza externa de contacto que es total? Va a mover a ese objeto de masa m, una distancia desde el estado 1 hasta el estado 2, una distancia d. ¿Qué habrá pasado ahí? Ya nosotros sabemos de que la fuerza externa de contacto total realiza trabajo sobre el objeto de masa m. Ese es el concepto que venimos estudiando. Entonces, la fuerza externa total realiza trabajo sobre ese objeto cuando lo desplaza de una distancia d, desde una posición 1, que es el estado 1, hasta un estado 2. Entonces, ¿qué pasa con esa fuerza externa total que es de contacto? En este caso es constante porque no cambia de magnitud ni cambia de dirección. Si esa fuerza externa total es constante, por lógica, la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración que sufrió ese objeto es constante. Y si es constante, ¿qué va a pasar? Puedo ir al área de cinemática y voy a extraer una expresión la cual me relaciona la aceleración del objeto y las dos velocidades en los dos estados que estoy analizando. Voy a cinemática y recojo esa expresión, la cual me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento que sufrió la partícula. Entonces aquí me relaciona las dos velocidades en los dos estados. El estado final representa el estado 2 y el estado inicial me representa en este caso pues ahí su índice sub 0. Entonces, y la aceleración que sufre el objeto debido por esa fuerza externa de contacto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a despejar la aceleración de esa expresión de cinemática. Al despejar me quedaría así. Este término de velocidad inicial está sumando en este término, pasa al otro lado a restar y 2 veces por el desplazamiento que sufrió la partícula, está multiplicando con la aceleración, pasa a dividir. Y ya tengo la aceleración despejada de esa expresión de cinemática. Acuerden que hay movimiento y si hay movimiento, pues entra en acción cinemática. Ya encontramos la aceleración, ahora voy a ir utilizando la segunda ley de Newton, la voy a utilizar en esta expresión. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza es la que está aplicada en ese movimiento? Bueno, es una fuerza externa de contacto y es una fuerza que va en dirección del movimiento. Es una fuerza total, es igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto, utilizando la segunda ley de Newton. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir en esta aceleración de la segunda ley de Newton esta misma aceleración que tengo acá, porque es la misma aceleración. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a sustituir. En vez de colocar la aceleración en esta segunda ley de Newton, voy a colocar esta expresión que tengo acá, para que se dedujo de una expresión de cinemática. Entonces, al sustituir me quedaría así. La fuerza total, que es la única fuerza que actúa o que realiza trabajo en este ejemplo, es igual a la masa del objeto, factor de velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, entre 2 veces el desplazamiento. Voy a trabajar en este lado para continuar con esta explicación. ¿Qué hice en este procedimiento? El desplazamiento sufrido por ese objeto que está dividiendo pasa a multiplicar y me quedaría fuerza total por desplazamiento es igual a la masa de la partícula, factor de la velocidad en el estado 2 al cuadrado, menos la velocidad en el estado 1 al cuadrado sobre 2. ¿Qué me dice la teoría? Cuando tengo fuerza total por desplazamiento
Ese es el concepto de trabajo total. Fuerza total por desplazamiento es trabajo. Trabajo total es igual la masa por la velocidad en el estado 2 al cuadrado entre 2. Es como que tuviera un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el estado 2 menos la masa por la velocidad al cuadrado en el estado 1 sobre 2. Es como que tuviera un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el estado, en este caso 1. Entonces, ¿a qué voy a llegar? Que el trabajo total va a ser igual. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado es energía cinética final. Menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es energía cinética inicial, que sería K inicial y K final. Me quedaría así. Trabajo total es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿A qué es igual a esta diferencia? Energía cinética final menos la inicial es igual a un cambio de energía cinética. Entonces el trabajo total va a ser igual al cambio de energía cinética. Y a esto se le llama en física teorema del trabajo y la energía cinética. A esto se le llama el teorema del trabajo y la energía cinética. Esa es la herramienta que vamos a utilizar. Trabajo total es igual al cambio de energía cinética. Trabajo total es igual al cambio de energía cinética y esa es la expresión principal en este tema de trabajo. Esa es la expresión principal, pero hay que tener un poco de cuidado porque en el lado izquierdo de esa expresión tengo que encontrar el trabajo total. ¿Cuál trabajo total? Realizado por todas las fuerzas que efectúan trabajo, valga la redundancia. En el lado derecho voy a encontrar el cambio de energía cinética que tiene esta estructura, K final menos K inicial. ¿Qué es lo que faltaría para darle vida completamente a esa expresión? Encontrar el trabajo realizado por fuerzas variables, porque hasta ahorita solamente almacena esta expresión de trabajo total fuerzas constantes. Ahí podemos ver en este ejemplo que la fuerza fue constante todo el tiempo, es constante todo el tiempo. Entonces, ¿qué debo de analizar entonces para que esta expresión quede ya totalmente lista? Debo de ver aquellas fuerzas que realizan trabajo, pero que esas fuerzas cambien, es decir, que no sean constantes. Entonces lo que vamos a ver a continuación es eso, trabajo realizado por fuerzas variables, para que la expresión me quede ya poderosa. Entonces, ¿qué característica tiene cuando realizamos trabajo por fuerzas variables? Dice ahí la característica que la fuerza no es constante. Como es un vector, puede cambiar de magnitud o de dirección. Dice acá la característica que esa fuerza cambia conforme se va desplazando el objeto, cambia de magnitud, ¿verdad? Y el desplazamiento que vamos a analizar debe de ser rectilíneo. El desplazamiento es rectilíneo. Lo único que va a cambiar es la fuerza aplicada, que va a ir cambiando de magnitud. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, que como hay un cambio en la fuerza ya no permanece constante, entonces debo de resolver el concepto de trabajo por integración. Debo de utilizar esta expresión para encontrar el trabajo realizado por fuerzas variables. El trabajo va a ser igual a la integral definida desde una posición 1 hasta una posición 2 de la fuerza aplicada ahí que va en dirección al desplazamiento por el diferencial de desplazamiento. Esa expresión es la que me va a permitir encontrar el trabajo efectuado o realizado por fuerzas variables.
¿verdad? Cuando es constante, fuerza por distancia y tengo que ver si es positivo o negativo. Si la fuerza es variable, debo de integrar. Pero, repito, vamos a ver un caso particular para no integrar. Entonces, si yo tengo una fuerza en 3 direcciones, debo de integrar en cada uno de los ejes con respecto a X, con respecto a y con respecto a Z. Si tuviese una fuerza en 3 direcciones para encontrar el trabajo total. Entonces, vamos a usar más adelante una característica en la matemática o en el área de la matemática para poder determinar ese trabajo. En clase pasada se dijo que si yo encuentro el área bajo la curva, ¿verdad? De una, cuando estoy graficando fuerza versus desplazamiento, estoy encontrando el trabajo. ¿Qué hago con respecto al trabajo matemáticamente? Bueno, divido esa zona en pequeños elementos diferenciales, ¿verdad? Sumo porque la integral es una suma y encuentro el trabajo total, ya sea con la función o la expresión algebraica, o si me permite encontrar el área bajo la curva, estoy encontrando el concepto de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que viene en acción o entra en acción, más bien dicho, un objeto donde el cual la fuerza va cambiando de magnitud. El objeto nuevo que aparece se llama resorte o un objeto que cumpla con eso. ¿Verdad? Una cuerda que se estire, ¿verdad? Un objeto que cumpla con la función de un resorte, y eso es lo que entra en acción en los eventos donde aparece una fuerza variable. Aquí tenemos en la imagen 3 estados. Veamos la imagen principal, ¿verdad? Porque está la imagen de literal A, la imagen de literal B y la imagen principal. Ahí tenemos un resorte ideal. Se llama resorte ideal porque al estirarlo vuelve a la posición relajada. Se llama resorte ideal porque al comprimirlo, el resorte puede restaurarse, puede regresar a su posición relajada. ¿Cuál es la posición relajada? Es cuando el resorte está quieto, ni se estira ni se comprime. Ahí está el resorte en una posición relajada. Está conectado a un objeto de masa M. Cuando el resorte está relajado, ahí voy a tirar una recta vertical y voy a decir que el estiramiento que representa X o la compresión, si estoy comprimiendo el resorte, esa compresión vale 0. El resorte está relajado, el objeto solamente está haciendo contacto, pero no lo está alterando, ni estirando, ni comprimiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a aplicar una fuerza externa de contacto que va a ir cambiando en magnitud. Me voy a la figura A y para ello se le aplica al bloque o al objeto una fuerza externa de contacto. ¿Qué va a pasar con el sistema masa-resorte? Porque están conectados. El resorte se va a estirar. Se va a estirar una posición X sub 1. Así le vamos a llamar aquí. Una posición X se va a estirar el resorte. Por la tercera ley de Newton va a aparecer una fuerza en dirección contraria, pero igual en magnitud. Esa fuerza se llama fuerza restauradora. Es la fuerza que el resorte hace al bloque para que el resorte se regrese a su posición relajada. Siempre que se estire o se comprime un resorte, va a aparecer una fuerza restauradora, la cual va a permitir que el resorte regrese a su posición relajada. Por eso se llama resorte ideal. ¿Qué va a pasar en la figura B? Yo quiero que el resorte se estire más. Entonces, ¿qué debo de hacer? Aplicarle una fuerza externa de contacto que cambie en magnitud. Ahí ustedes se pueden fijar en la figura B que la fuerza externa de contacto en esa figura
aumentó de magnitud, cambió de magnitud. ¿Qué pasó entonces? Por la tercera ley de Newton aparece una fuerza restauradora mayor, pero igual a esa fuerza externa de contacto y en sentido contrario. ¿Cuál es el objetivo de esa fuerza externa de esa fuerza restauradora? Regresar al resorte a su posición relajada. Por eso se llama fuerza restauradora. Y si ustedes se pueden fijar, el resorte se estiró una posición mayor. Se estiró aquí lo podemos decir con distancia, si lo queremos analizar así, se estiró un poco más. Entonces, esa es la fuerza que vamos a estudiar, ya sea esta fuerza externa de contacto o esa fuerza restauradora. Entonces, veamos. Ahí tenemos la figura que nos va a permitir encontrar el trabajo realizado por esa fuerza y que este ejemplo se trata sobre un estiramiento. Pero lo mismo vamos a encontrar si yo en vez de estirarlo comprimo el resorte. Siempre se va a dar lo mismo. Una fuerza restauradora va a aparecer por ahí, igual en magnitud, pero en dirección contraria, con el objetivo de restaurar el resorte a su posición relajada. Vale. Aquí tenemos, dice la teoría, que si esa fuerza externa, la que estamos analizando ahorita, la externa de contacto, aumenta, dice ahí la teoría, y con la imagen que estamos analizando, dice ahí la teoría que es directamente proporcional a X. ¿Qué representa X? Lo que se estira el resorte o lo que se comprime. Aquí estamos viendo el estiramiento. X representa el estiramiento que el resorte sufre. Si estamos viendo compresión, sería lo que el resorte se está comprimiendo. A mayor fuerza externa, mayor estiramiento o mayor compresión. ¿Qué me dice el área de la matemática de proporcionalidades? Bueno, le quito ese coeficiente de proporcionalidad y le agrego una constante de proporcionalidad. Esa fuerza externa de contacto va a ser igual a una constante por la elongación X. Esta constante, repito, no la vamos a confundir con la energía cinética. Bueno, no la vamos a confundir. Tiene la misma letra, pero estamos hablando de una constante. Ya vamos a ver de qué se trata. ¿Para qué más? Bueno, dice ahí la teoría que a esa expresión de esa fuerza externa, que es igual a una constante por la elongación, se le llama la ley de Hooke. Se le llama la ley de Hooke, donde, ¿verdad?, esa constante representa la constante de rigidez del resorte. ¿Verdad? Entre más rígido es, menos se va a estirar. Entre menos rígido es, más se va a estirar o se va a comprimir. ¿Verdad? Pero el resorte tiene que ser ideal, porque aunque se estire o se comprime, el resorte tiene que volver a su estado normal, que se llama posición relajada. ¿Quién es X? Bueno, en este caso es una elongación, ¿verdad? Puede ser una longitud, lo que se estira el resorte, o un estiramiento en el caso que estamos analizando, pero puede ser también una compresión. Y F, en este caso, F sub R, se llama fuerza restauradora. Fuerza restauradora, la que restaura el resorte a su posición normal, a su posición relajada. F sub X, aquí sería fuerza externa. Por la tercera ley de Newton, ¿verdad? Esa fuerza restauradora es igual en magnitud a esa fuerza externa de contacto, pero de signo contrario, ¿verdad? Es una fuerza de reacción. Acción es la fuerza externa y la fuerza F sub R, que es una fuerza restauradora o recuperadora, así le llaman algunos libros, es igual en magnitud, pero en dirección contraria. Significa, ¿verdad?, que si la fuerza externa es igual a K por X, la fuerza restauradora sería igual a menos K por X, ¿verdad?, porque es igual en magnitud, pero en dirección contraria. Vaya, veamos, ya tengo la fuerza aplicada.
Ya tengo la función de la fuerza aplicada. ¿Cuál es? K por X. Entonces, ¿cómo encuentro el trabajo? Bueno, recordar que se trata de una fuerza variable. ¿Qué me dice la teoría? Que debo utilizar la integral. Voy a analizar solamente la figura A, porque la figura B, pues solamente hay un cambio de posición, aumenta la posición, en este caso de la figura B. Voy a analizar solamente la figura A. Trabajo realizado por la fuerza externa de contacto es igual a la integral de la fuerza externa por el desplazamiento. Y de una sola vez le voy a poner los límites. Voy a suponer que el límite inicial de la elongación de resorte es 0, justamente desde su estado donde está en reposo. Y el límite superior va a ser hasta donde llegue el estiramiento del resorte, que aquí le he puesto X1, pero le voy a llamar solamente X. Estos serían los límites de evaluación y esta sería la fuerza externa de contacto que va en dirección al desplazamiento. Fuerza externa por el desplazamiento. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ya tengo la función de esa fuerza externa de contacto. ¿Cuál es? K por X. ¿Qué voy a hacer ahora? A sustituir. Me quedaría entonces para la figura A, el trabajo realizado por esa fuerza externa de contacto va a ser igual a la integral definida desde una posición inicial que es 0 hasta una posición final que es X. Y aquí sustituye la función de la fuerza. En vez de esa fuerza externa de contacto, sería K por X por el diferencial de X. Y ahora ya tengo la función de esa fuerza. ¿Qué voy a hacer ahora? A resolver esa integral. ¿Cómo se resuelve? Una integral sencilla, ¿verdad? Esta constante sale de la integral y me quedaría una integral, trabajo total va a ser igual, o trabajo debido a esa fuerza externa, es igual a la constante del resorte por la integral desde X igual a 0 hasta X igual a X, a una posición final de X por diferencial de X. Y al resolverlo con respecto a X, aplico el algoritmo, ¿verdad? Le sumamos 1 al exponente y el resultado lo mandamos a dividir. La solución a esa integral me quedaría así. El trabajo realizado por esa fuerza externa de contacto es igual a la constante de rigidez de resorte por X cuadrado entre 2, que sería el algoritmo para resolver esta integral, evaluado desde 0 hasta una elongación X. ¿Qué voy a hacer ahora? Evaluar los límites en la variable X. Me quedaría así, al evaluar trabajo total, va a ser igual a 1/2 de X por los límites. 1/2 de K, perdón, por los límites. X al cuadrado menos 0 al cuadrado. 0 al cuadrado sería 0 y me quedaría el trabajo efectuado sobre ese resorte va a ser igual a 1/2 de la constante de rigidez del resorte por la elongación al cuadrado o el estiramiento al cuadrado. Y ya encontramos el trabajo realizado sobre un objeto que obedece la ley de Hooke, y ese es el trabajo realizado por una fuerza variable. Es el trabajo realizado sobre un resorte, ¿verdad? Y ya tenemos el trabajo efectuado por una fuerza variable. Entonces, si yo quiero encontrar el trabajo realizado por el resorte, solamente debo de asignarle a ese trabajo un signo menos. ¿Verdad? La primera es el trabajo realizado sobre el resorte. Y esta sería el trabajo realizado por la fuerza restauradora, que tiene la misma forma, pero lleva un signo menos. Porque cuando el resorte se mueve hacia la derecha, la fuerza va dirigida en una dirección contraria, trabajo negativo. ¿Verdad? Cuando se estira más, esa fuerza restauradora va en dirección contraria al movimiento. Por eso el trabajo es negativo. Entonces, ya tengo la expresión completa. Como ustedes pueden ver, yo puedo encontrar ese trabajo en esta expresión a través de un gráfico. Ahí va cambiando la fuerza en magnitud
Y el área que yo puedo encontrar ahí representa el trabajo. La base es X, la altura sería X por y al encontrar su área, aquí está la función de esa recta, que K por X es una recta, para encontrar el área, encuentro su trabajo. Y ya tengo la expresión final, porque esta expresión que tengo acá de trabajo total o el trabajo realizado por esa fuerza variable, tengo que compararla con el trabajo total. El trabajo total va a ser igual al trabajo realizado por fuerzas constantes, ya vimos, y hay que sumarle ahora o restar dependiendo, ¿verdad?, qué me dice la nomenclatura del ejercicio. Hay que sumarle el trabajo debido a una fuerza variable. Entonces me quedaría el trabajo total, va a ser igual al cambio de energía cinética. Pero ¿cuál trabajo total? Aquel trabajo realizado por fuerzas constantes, más ahora el trabajo realizado por fuerzas variables. Ese es el cuidado que debo de tener. Entonces veamos un ejemplo sencillo de aplicación. Veamos el ejercicio de ejemplo. Dice ahí este ejemplo que hay un bloque de 4 kilogramos de masa sobre un plano inclinado por ahí. Verá que está o se desliza, dice el ejercicio, a lo largo de un plano inclinado de 30 grados. Dice ahí que sobre el plano inclinado y paralelo al mismo se ha colocado un muelle. Un muelle es el mismo significado de un resorte. Un muelle, los libros le llaman resorte, en otros, digamos, en otros países le llaman muelle. Para nosotros aquí le llamamos resorte. Dice de constante de recuperadora, esa es la constante K, de 500 newton sobre metro. Esas son las unidades de la constante K. 500 newton sobre metro, o newton por metro, cuya misión, dice, es parar al bloque, sabiendo que cuando se inicia, dice, el movimiento, la distancia entre el bloque y el muelle, que es el resorte, a lo largo del plano es de 10 metros. Me piden que determinemos la máxima compresión o la máxima deformación del muelle. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0.2 y aquí está la respuesta a la que tenemos que llegar. Entonces, veamos cómo vamos a resolver este ejercicio por el tema de trabajo y la energía cinética. ¿Qué es la diferencia ahora que vienen los ejemplos? Ahora hay que tener cuidado porque se incorpora un elemento nuevo. ¿Cuál es el elemento nuevo? Un resorte ideal. Un resorte que obedece a la ley de Hooke, que se estira, se comprime, pero luego regresa a su posición relajada. Es lo nuevo que va a aparecer ahora en los ejercicios. Un elemento que se puede estirar o se puede comprimir. Veamos lo que tenemos que identificar. Uno, estamos bajo el tema de trabajo y la energía cinética. Trabajo total es igual al cambio de energía cinética. Número 2, ya sabemos aquellas fuerzas que son constantes y las que realizan trabajo, que viene a través del producto punto. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué pasa ahora acá? Que intervienen fuerzas variables. ¿Cómo encuentro su trabajo? Ya lo vimos a través de la función de la fuerza de la ley de Hooke. Integro y ya encontramos el trabajo realizado por fuerzas variables. El trabajo realizado por fuerzas constantes obedece al producto punto. También ya lo vimos en la clase pasada. Aquí estamos viendo el trabajo realizado por fuerzas variables y que ahora en el trabajo total hay que comparar o hay que sumar, más bien dicho, aquellas fuerzas constantes que realizan trabajo, ya sea positivo o negativo, y hay que sumar o restar aquellas fuerzas que vienen de trabajo variable o aquellas fuerzas que permiten encontrar un trabajo cuando esa fuerza ha cambiado, ¿verdad? Y por último, que no se nos olvide el cambio de energía cinética, que sería el cambio de energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué significa entonces? Que esta expresión que tengo acá
en el lado izquierdo almacena el trabajo total producido por fuerzas constantes, más el trabajo efectuado por fuerzas variables, que aquí tenemos las formulitas. Y esto va a ser igual al cambio de energía cinética. Por ese teorema lo vamos a resolver. Entonces veamos qué pasaría si pudiéramos ver ahí una animación sencilla de ese evento que tenemos ahí. ¿Qué me dice ahí el evento? Que hay un bloque de 4 kilogramos que se desliza a lo largo de ese plano inclinado. Dice. ¿Qué va a pasar si empieza a moverse? Dice ahí que desliza. Por lógica, el objeto parte del reposo. Ahí dice que la velocidad inicial del objeto es 0. ¿Qué va a pasar si se suelta? ¿Qué pasaría si se suelta? Bueno, el objeto empezaría a descender, chocaría con el muelle o con el resorte y empezaría a comprimirlo. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Que encontremos cuál fue la compresión máxima que sufrió el muelle o el resorte. Entonces, vámonos a una animación de bajo presupuesto y esto veríamos. Miren, esto veríamos, choca con el resorte y lo comprime a su máxima, valga la redundancia, compresión. Detallo ahí, mi marco de referencia sería desde el punto A, desde el inicio hasta el punto B. ¿Qué ha pasado? Bueno, la distancia desde el objeto que se suelta, el punto A, hasta antes de chocar con el muelle son 10 metros. Cuando choca con el muelle, se va sumando la compresión que sufre el resorte, que sería X. Si yo analizo la distancia total desde A, el estado 1, hasta B, que sería mi estado 2, la distancia total sería 10 más lo que se comprimió el resorte, que sería X. Esta sería la figura a la cual yo voy a trabajar. Entonces, yo lo voy a resolver por el teorema del trabajo y la energía. Teorema del trabajo y la energía. Ahí tengo los datos. La masa del bloque, 4 kilogramos. El ángulo del plano inclinado, 30 grados. La constante de rigidez del resorte, 500 newtons sobre metro. El coeficiente de fricción cinética entre el objeto y el plano inclinado, que es 0.2, aunque el ejercicio me dice que se desliza, pero es cuestión de traducción, a veces que al leerlo como que parece que es liso, pero este ejercicio es con fricción. Hay una fuerza de fricción y su coeficiente de fricción cinético es igual a 0.2. Y me piden que encontremos la máxima compresión que sufrió el objeto, el resorte, el muelle. Ya sabemos de que después el resorte se va a restaurar y va a empujar el objeto hacia arriba. Pero ese sería otro ejercicio. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Mi diagrama, en este caso, de cuerpo libre del objeto. Plano inclinado, mi marco de referencia. Aquí está la partícula. Aquí está la partícula. Mi marco de referencia X sobre el plano inclinado. Pero ahora como el movimiento es hacia abajo, voy a extender mi eje X positivo, plano inclinado hacia abajo. Significa que el otro eje sería X negativo. Perpendicular a él, mi marco de referencia Y positivo, y hacia la dirección contraria, Y negativo. Va. Mi diagrama de cuerpo libre del bloque. Y aquí voy a dibujar lo que hemos tratado de aprender en las clases pasadas. Vamos con el diagrama de cuerpo libre de ese objeto que se mueve plano inclinado hacia abajo, hace contacto con el muelle, con el resorte, y el resorte se comprime. Me están pidiendo que encontremos cuánto se comprimió el resorte. Vamos con el diagrama de cuerpo libre. Si tiene masa, tiene peso, la fuerza de gravedad sobre el objeto, que sería hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, que sería el peso, masa por gravedad. Este ángulo teta ya sabemos que se refleja acá y que nos permite encontrar un paralelogramo. ¿Para qué? Para descomponer ese peso en dos componentes rectangulares
de acuerdo a mi marco de referencia. Al descomponerlo me quedaría así. Dos componentes rectangulares, una con respecto al coseno, porque está a la par, y la otra con respecto a la función seno. Me quedaría así. mg coseno de teta a lo largo del eje y negativo y mg seno de teta a lo largo del movimiento del objeto. ¿Qué voy a pasar ahora? Para no tener un diagrama de cuerpo libre, ¿cómo se llama? Bien cargado, voy a eliminar el peso y me quedo solamente con sus componentes. ¿Qué más? Bueno, la fuerza de fricción que va en sentido contrario al movimiento. Si el movimiento va hacia abajo, la fuerza de fricción va hacia arriba. ¿Qué más? La fuerza restauradora del resorte. Cuando se comprime, la fuerza restauradora apunta en dirección contraria para que el resorte, en este caso, se restaure. Entonces la fuerza restauradora va en dirección contraria, en este caso, a la deformación del resorte. ¿Qué más? Por la tercera ley de Newton, la fuerza normal que el plano inclinado le hace al bloque. ¿Va? ¿Qué más? La distancia total que se mueve el bloque. Recuérdense que ahora, para diferenciar de Newton, tenemos que incorporar en los DCL la distancia, por lo menos representar la distancia que la partícula recorre. Más o menos un esquema que represente ese desplazamiento. Ya hice mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a analizar los puntos donde lo voy digamos, a plantear mi expresión. Voy a analizar desde el punto A hasta el punto B, aplicando el teorema del trabajo y la energía cinética. Desde A hasta B, ahí defino desde dónde la estoy aplicando. Recuerden que tiene un estado inicial y un estado final. El estado inicial sería A y el estado final sería B. Y aquí sería mi expresión. Trabajo total es igual al cambio de energía cinética. ¿Qué debo de ver ahí? En el lado izquierdo de encontrar el trabajo total. Hay fuerzas constantes y hay fuerzas variables. Entonces voy a encontrar el trabajo total y le voy a asignar al lado derecho el cambio de energía cinética. Vamos entonces con el trabajo total. Yo puedo ver en el diagrama de cuerpo libre de que hay tres fuerzas que realizan trabajo. Está la componente del peso a lo largo del movimiento, mg seno de teta, que sería trabajo positivo. Estaría el trabajo negativo por la fricción y el trabajo por esa fuerza restauradora que es variable. Porque la componente del peso, mg coseno de teta, y la normal van perpendicular al movimiento, no realizan trabajo. Entonces me quedaría así. Trabajo total, el trabajo realizado por la componente del peso en la dirección X, positivo, menos el trabajo efectuado por la fricción, que siempre es negativo, menos en este caso el trabajo por la restauradora, porque el trabajo de ella es negativo, porque se está comprimiendo. Esto va a ser igual a la energía, el cambio de energía cinética. La energía cinética en el estado final, que sería B, menos la energía cinética en el estado A. Continuemos. El trabajo hecho por la gravedad. Aquí está, mg seno de teta es fuerza, mg seno de teta es fuerza, por el desplazamiento total sería trabajo. Fuerza por desplazamiento total, trabajo. Como va esa fuerza en dirección al desplazamiento, trabajo positivo. Menos el trabajo hecho por la fricción. La fuerza de fricción por el desplazamiento total. Ese es trabajo y negativo porque va en dirección contraria al movimiento. Menos el trabajo realizado por la fuerza restauradora, que es un trabajo variable. Debido a una fuerza variable, ¿cómo encontramos? Ya lo hicimos. Menos un medio de la constante de rigidez del resorte por lo que se estira o se comprime, en este caso se comprime al cuadrado. Y ya tengo el trabajo total. Esto va a ser igual a la energía cinética en B.
¿Qué ocurre en B? Bueno, el resorte detiene al bloque. Si lo detiene en el estado B, el bloque está en reposo. Y si está en reposo, no tiene energía cinética, porque la energía cinética es energía de movimiento. Entonces, en el estado B es cero su energía cinética, menos la energía en el estado A. ¿Qué pasa en el estado A? Bueno, el objeto se suelta del reposo. De su energía cinética inicial es cero, porque se libera del reposo. Entonces, cuando yo encuentro el cambio de energía cinética desde un estado inicial cero hasta un estado final B, que sería cero, su cambio sería cero de energía cinética. Energía cinética inicial es cero y la energía cinética final es cero. Su cambio va a ser cero y me quedaría así. mg seno de teta por el desplazamiento total menos la fuerza de fricción, que sería nu sub k por la normal, por el desplazamiento total, es trabajo, menos un medio de la constante de rigidez de resorte, por lo que se estira al cuadrado. Todo eso va a ser igual a cero. Y ya tengo planteado mi expresión, la cual me va a dar como resultado encontrar lo que se comprime el resorte, que es una compresión máxima. ¿Cuál es mi incógnita? La incógnita es X. ¿Dónde aparece X? Bueno, aquí está X. Entonces, continuemos resolviendo esta expresión. En el siguiente paso, copiamos la misma expresión, mg seno de teta por desplazamiento total, trabajo efectuado por la componente del peso a lo largo del plano inclinado hacia abajo, menos nu sub k por la normal. Pero la normal, si me voy al diagrama de cuerpo libre, yo puedo observar, y si hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que la normal menos mg coseno de teta es igual a 0. Significa que la normal va a ser igual a mg coseno de teta. Si hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque en Y no hay ningún movimiento. Entonces, en vez de colocar la normal, voy a colocar mg coseno de teta. Y eso es lo que he hecho. En vez de colocar la normal, mg coseno de teta. Por el desplazamiento es trabajo. Menos un medio de la constante de rigidez de resorte por x al cuadrado. Todo eso va a ser igual a 0. Continuemos acá en este espacio tratando de resolver esa expresión. Mg seno de teta por el desplazamiento total, menos nu sub k mg coseno de teta por desplazamiento total, trabajo hecho por la fuerza de fricción, menos un medio de k por x al cuadrado igual a 0. Veamos entonces qué más podemos sustituir. Voy a sustituir en la siguiente expresión el desplazamiento total en esta expresión y el desplazamiento total en esta expresión. ¿Cuál es el desplazamiento total de A para B? Ahí está en el diagramita, ¿ve? El desplazamiento total de A para B es 10 metros más X. El desplazamiento total es 10 metros más X, que es lo que voy a colocar aquí. mg seno de teta por el desplazamiento total, 10 metros más X, menos nu sub k mg por coseno de teta por el desplazamiento total desde A hasta B, 10 metros más X, menos un medio de k por X al cuadrado igual a 0. El siguiente paso es multiplicar ahí para quitar ese paréntesis. Me quedaría así esta expresión, y si gusto de una sola vez podemos sustituir. La masa vale 4 kilogramos, la gravedad por 9.81 metros por segundo cada segundo, por el seno de 30 grados. Voy a multiplicar a este término que tengo acá, 10 metros más X. Sustituimos el coeficiente de fricción cinético menos 0.2, factor de la masa, multiplicación por la masa, 4 kilogramos, por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cada segundo, por el seno de 30 grados, factor de 10 metros más X, menos un medio de la constante de rigidez de resorte, que es 500 newton sobre metro, por X al cuadrado igual a 0. El siguiente paso, pues, hago esta multiplicación y multiplico por 10, más esto mismo por X, y lo mismo hago en este término que tengo acá. El siguiente paso me quedaría así. 19.62, que da al multiplicar todo este término que tengo acá, 4 por 9.81 por el seno de 30 grados da 19.62 newton por 10 metros más X, menos
6.796 newton, da como resultado multiplicar 0.2 por 4 por 9.81 por coseno de 30 por 10 metros más x, menos 500 entre 2, 250 newton sobre metro por x al cuadrado igual a 0. El siguiente paso es multiplicar esto por 10 más esto por x, este término por 10 menos este término por x. Me quedaría así el siguiente paso. Creo que aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque son procedimientos sencillos. Y este me quedaría como resultado 19.62 por 10, 196.2 newton por metro, más 19.62 por x, menos 6.796 por 10, 67.69 newton por metro, menos por más da menos, 6.796 por x, menos 250 newton por metro por x al cuadrado. Aquí se ve bien cargado, todo esto igual a 0, se ve bien cargado porque estoy colocando las unidades, ¿verdad? Por eso se ve cargado, pero si no lo quiero ver cargado, le quito las unidades y que no se me olvide en qué sistema estoy trabajando por si hay alguna conversión que hay que hacer previa. Al simplificar esta expresión me quedaría así: 128.24 newton por metro más 12.82 por x menos 250 por x cuadrado, pero sin darle importancia ahorita a las unidades, pero las unidades no va a haber ningún problema porque estamos trabajando en el sistema internacional. Todo eso va a ser igual a 0. Aquí es lo que estoy llegando a una expresión cuadrática. Una expresión cuadrática. ¿Qué significa entonces? Que debo encontrar los dos valores de esa expresión cuadrática. Que uno posiblemente me salga negativo y otro me dé como resultado positivo. Entonces veamos rápidamente cómo resolvemos esa función cuadrática por el método de la expresión general. Al ordenarla me quedaría así. Vea, si yo quiero ordenarla me quedaría así: menos 250x cuadrado más 12.82x más 128.24. Todo eso va a ser igual a 0. Repito, sin darle importancia ahorita a las unidades porque no va a haber ningún problema. Entonces, ¿qué tengo acá? Una expresión cuadrática que hay que darle solución, ¿verdad? A, el coeficiente que está multiplicando a x cuadrado, b, y el término independiente. Entonces veamos su solución rápidamente, en que ustedes lo saben perfectamente. X igual a menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4 veces por a por c. Todo eso entre 2 veces por a por la expresión general. En este caso, pues para darle solución. Al sustituir me quedaría así: x porque es el valor que andamos buscando, el valor de menos b, menos 12.82 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 12.82 al cuadrado, menos 4 veces el valor de a, menos 250, por el valor de c, 128.24, todo eso dividido entre 2 veces a, 2 por menos 250. Al seguir simplificando, me quedaría así. Verificamos que el determinante es mayor o igual a 0, me quedaría así el siguiente paso. Y aquí puedo ya separar los dos valores que voy a obtener. X1 sería 12 menos 12.82 más 358.33 entre menos 500. Y el otro dato sería utilizando el signo menos que está antes de ese determinante. Entonces me quedaría así: X1 va a ser igual a menos 12.82 más 358.33 entre menos 500. El resultado es elongación 1 menos 0.691 metros. Como es negativo, ya sabemos que no existen distancias negativas. Este término es anulado, no nos sirve. Vamos con la respuesta 2. X2 va a ser igual a menos 12.82 menos 358.33 sobre menos 500. El resultado es, la elongación va a ser igual a 0.742 metros y esta es la respuesta a la que teníamos que llegar según el resultado del ejercicio que ha sido tomado
de libros. Y ahí tenemos la solución de este ejercicio utilizando el teorema del trabajo y la energía cinética. El teorema del trabajo y la energía cinética. Así se ha resuelto. Yo le puedo resolver este mismo ejemplo por Newton, pero tengo que aplicar cinemática. Pero ya vimos que cinemática está almacenado en el trabajo total y el cambio de energía cinética. Entonces aquí tengo la solución de este problema bajo el teorema del trabajo y la energía cinética. Si fue un poco largo, bueno, es por ¿verdad? La nomenclatura que utilizamos, ¿verdad? Fue porque llegamos a una función cuadrática y la resolvimos. Pero yo puedo resolver esta función cuadrática utilizando la calculadora y no hay ningún problema. En esta ocasión vamos a resolver un problema de trabajo y energía que dice así. El sistema mostrado se suelta desde el reposo. La masa de 4 kilogramos se desliza sobre la superficie horizontal cuyo coeficiente cinético de fricción es de 0.14. La constante del resorte es igual a 100 Newton por metro. Y la tensión en el resorte cuando el sistema se libera es de 50 Newton. Usando el principio del trabajo y la energía, determine la magnitud de la velocidad de los cuerpos cuando la masa de 20 kilogramos ha caído a 1 metro. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar, pues, y la figura que nos va a servir para poder plantear y resolver el problema. No sin antes, pues hay que recordar lo siguiente. Número 1, pues estamos en el área del trabajo y la energía cinética, donde tenemos que aplicar el teorema del trabajo y la energía, que dice así, que el trabajo total es igual al cambio de energía cinética. Número 2, los trabajos que vamos a encontrar pueden ser trabajos realizados por fuerzas constantes. ¿Cómo vamos a encontrar ese trabajo? Bueno, vamos a aplicar el producto punto, que es donde nace el concepto de trabajo, que va a ser igual a la fuerza constante por el desplazamiento por el coseno del ángulo formado entre ellos dos, la fuerza y el desplazamiento. Si va en dirección el desplazamiento a la fuerza aplicada, pues el coseno es 0 grados. Si va en contra, va a formar un ángulo de 180 grados. Su trabajo va a ser negativo, que lo vamos a ver más adelante. Número 3, también tenemos que identificar el trabajo realizado por fuerzas variables. En este caso, pues lo que se estira el resorte. Vamos a aplicar la ley de Hooke, que es igual a K por X, la constante del resorte por lo que se estira o se comprime. Como tenemos que aplicar el concepto de integral para llegar a establecer cuál es el trabajo realizado por esa fuerza que es variable, que va a ir estirando más un resorte, comprimiéndolo, pero en este caso estirándolo, vamos a tener que utilizar que el trabajo va a ser igual a 1/2 de K, la constante del resorte, por X al cuadrado, que es lo que se estira o se comprime el resorte. Ese es el trabajo que vamos a utilizar, 1/2 de K por X al cuadrado, cuando tengamos fuerzas variables. Como vamos a aplicar y vamos a encontrar el trabajo total, cuando sumemos y encontremos el trabajo total, hay que sumar los trabajos hechos por fuerzas constantes y también hay que sumarle el trabajo hecho por fuerzas variables. Número 5, pues como va a haber movimiento, va a existir un cambio de energía cinética del objeto o de los objetos, como en este caso, y tenemos que aplicar ese cambio, y el cambio es igual a la energía cinética final menos la inicial. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, en este caso final, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Es lo que vamos a aplicar para resolver este ejercicio. Veámoslo entonces ahora nuevamente la leyenda del ejercicio, la figura, y ahí están los datos que al final los vamos a ocupar para evaluar y encontrar pues la respuesta a este problema. Ahí tenemos los datos de la masa de A, de la masa de B, el coeficiente de fricción cinético entre la superficie y el objeto A,
la constante de rigidez del resorte. Es el ejercicio que el resorte, cuando se libera del reposo de ese sistema, ya está estirado con una tensión de 50 newton. Hay que encontrar cuánto se ha estirado, que después lo vamos a sustituir, y pues es lo que nos pide el ejercicio, en que encontremos la rapidez del sistema, de los objetos, cuando el cuerpo vea descendido o ha caído 1 metro. Entonces imaginémonos ahí que el movimiento se va a dar, porque así es la lógica, hacia la derecha de A y hacia abajo del objeto B. El objeto B va a descender 1 metro hacia abajo, el objeto A 1 metro hacia la derecha, y el resorte se va a estirar. Vale. Para resolverlo, pues, y aplicar el teorema del trabajo de la energía, tenemos que revisar en los diagramas de cuerpo libre qué fuerzas hacen trabajo, ya sea constantes o fuerzas variables. Ahí tenemos aislado el objeto A como partícula, aislémoslo y veamos qué fuerzas están actuando sobre él. Veamos, como el resorte se va a estirar, la fuerza que va a estar existiendo el objeto A es la fuerza restauradora del resorte, que va en dirección contraria, en este caso pues al estiramiento, y aquí la vamos a identificar así: F sub R sobre el objeto A. Como existe fricción, va a haber una fuerza que en dirección contraria, en este caso pues el movimiento, que es la fuerza de fricción. Aquí está F sub K, fuerza de fricción pues cinética. Hacemos un corte imaginario de la cuerda y la tensión va a ser que jale al objeto A. Es una tensión y la consideramos como una fuerza interna. El peso del objeto A, que es igual a la masa de A por la gravedad, hacia abajo, y por la tercera ley de Newton, pues la normal que le hace la superficie de contacto donde se mueve A, que es perpendicular a ella. Ahí le colocamos como una N, que es la fuerza normal, y en el diagrama de cuerpo libre pues dibujamos lo que se va a desplazar el objeto A, que es 1 metro hacia la derecha. Vamos ahora a dibujar el diagrama de cuerpo libre del objeto B. Lo aislamos como partícula y pues va a sentir la tensión de la cuerda, porque la cuerda en este caso pues va a estar tensa, pero también es una fuerza interna que no la vamos a considerar aquí para utilizar el concepto de trabajo. El peso del objeto B, que va hacia abajo, mb por la gravedad, y por la distancia que se va a mover el objeto B, que es 1 metro hacia abajo. Ahí tenemos los dos diagramas de cuerpo libre y veamos lo que vamos a aplicar. Bueno, antes de aplicar ahí el teorema del trabajo y la energía a ese sistema, que es un sistema simple, una relación 1 a 1, ahí hemos dibujado 2 puntos para cada objeto. El punto 1, cuando el objeto A va a estar en reposo y se va a mover 1 metro hasta donde llegue allí, va a ser el punto 2, igual al objeto B. El punto 1 cuando parte de reposo, y cuando llegue a 1 metro, ahí va a ser el punto 2 para él. En los diagramas de cuerpo libre pues ahí están el punto 1 para el objeto A y el punto 2, igual para el diagrama de cuerpo libre de objeto B, punto 1 y punto 2, y vamos a aplicar el teorema del trabajo y la energía. Del punto 1 al punto 2, trabajo total es igual al cambio de energía cinética. Veamos qué trabajo total hay, recordando que tenemos que identificar trabajo hecho por fuerzas constantes y trabajo hecho por fuerzas variables. ¿Dónde lo vamos a identificar? En los diagramas de cuerpo libre, cada uno de ellos, pero hagámoslo uno primero y después el otro para incluir el trabajo total en esa expresión. Entonces ahí hemos colocado pues el trabajo hecho por todos, pero analicémoslo uno por uno. Veamos acá, este sería el trabajo hecho por la fricción que siente A debido a la superficie rugosa, y aquí está, ¿no? Ese trabajo es negativo porque va contrario al movimiento, es decir, formando un ángulo de 180 grados con el desplazamiento. Coseno de 180 grados es -1, aquí está el negativo. Veamos también el diagrama de cuerpo libre del objeto A. Va a estar el trabajo hecho por la fuerza restauradora del resorte sobre el objeto A, que es un trabajo
realizado por una fuerza variable, y aquí está, después la vamos a sustituir aquí, y como va en dirección contraria pues al movimiento, el trabajo hecho negativo, ahí está el menos. Ya no hay nada más acá porque la tensión es una fuerza interna que no se toma para el concepto de trabajo. La normal y el peso que se mueven perpendicular al desplazamiento no hacen trabajo ellos. Veamos el diagrama de cuerpo libre de la tensión por una fuerza interna no se concede el trabajo, y solamente va a haber trabajo hecho por el peso de B, que es igual a masa de B por gravedad por la distancia que se mueve, que después la vamos a sustituir aquí, pero como va en dirección al movimiento, es trabajo hecho positivo. Esto va a ser igual al cambio de energía cinética. Veámoslo ahora uno por uno. El trabajo hecho por la fuerza de fricción es fuerza de fricción, fuerza por desplazamiento. Y aquí hemos ya sustituido el coseno de 180 grados, que es menos 1. Veamos el trabajo hecho por la fuerza restauradora. Menos un medio de la constante resorte por x al cuadrado. Más el trabajo hecho por el peso de B, que sería masa de B por gravedad, que fuerza por distancia es trabajo. Ahí le hemos colocado H. Pero H pues en mi DSL es 1 metro, igual a D, que es 1 metro. Y este va a ser igual al cambio de energía cinética. Energía cinética en el punto 2, a donde va a llegar, menos energía cinética en el punto 1. Continuemos. La fuerza de fricción cinética es igual a mu sub k, coeficiente de fricción cinética por la normal, por el desplazamiento. Todo lo demás pues sigue siendo igual. Como parte de reposo, la energía cinética en el punto 1 es 0, y aquí lo hemos sustituido. Continuemos. En mi diagrama de cuerpo libre del objeto A, cuando hagamos sumatoria de fuerzas en el eje Y, la normal es igual al peso del objeto A. Entonces en vez de encontrarla, la sustituimos aquí. En vez de colocar la normal, sustituimos la masa de A por gravedad y colocamos todo lo demás en esa expresión. Y una sola vez, la energía cinética en el punto 2 es igual a un medio de la masa, pero como es un sistema, se mueven juntos la masa total por la velocidad final al cuadrado, que es compartida o es la misma para los dos. Sigamos ahí. Ahí tenemos la expresión, y pues todos los datos que tenemos ahí son conocidos, y aquí está mi incógnita, que es la velocidad del sistema cuando se han movido 1 metro hacia la derecha A y hacia abajo de B. Entonces al despejar, ese 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, y la masa total, porque se mueve como un sistema, pasa a dividir, y al despejar me quedaría así. Todo lo demás se conserva, y aquí solamente nos va a quedar sacarle raíz cuadrada. Al sacarle raíz cuadrada vamos a tener solamente listo para sustituir en esa expresión y encontrar la velocidad pues del sistema cuando ha descendido 1 metro. Aunque la respuesta me pide la rapidez, solo es la magnitud. Entonces veamos, antes de sustituir, nos quedaría entonces que la velocidad final del sistema va a ser igual a 2 entre la masa total, 20 más 4, 24, factor de mu sub k, que es menos 0.14, ahí está el negativo, la masa de A, que es 4 kilogramos, por la gravedad 9.81 metros por segundo cada segundo, por la distancia que se mueve A, que es 1 metro, menos 1 medio, la constante resorte, que es 100 newton por metro, por lo que se estira el resorte. Aquí está 1.5 metros al cuadrado. ¿De dónde sale ese 1.5 metros? Ahí verificamos por la ley de Hooke, que la fuerza es igual a K por X. Esa fuerza es igual a la tensión que inicialmente tiene el resorte, que es igual a 50 newton. Al despejar X ahí, lo que se ha estirado inicialmente el resorte, me quedaría que X igual a fuerza sobre la constante resorte. Nos quedaría que X inicial es igual a 50 entre la constante, que es 100 newton por metro. Entonces lo que se estira inicialmente al resorte cuando el sistema se suelta a reposo es 0.5 metros, más el metro que se estiró,
Por eso que aquí hemos colocado 1.5 metros, lo que se estira totalmente el resorte. Más, continuando, la masa de B, 20 kilogramos por la gravedad, por lo que se mueve B, que es 1 metro. Al hacer el cálculo, y verificando que no nos equivoquemos, nos quedaría así. Al final, pues, con la calculadora, nos va a dar que la rapidez final, cuando el sistema se ha movido 1 metro, va a ser igual a 2.55 metros por segundo. Esperando pues la comprensión de este ejercicio y que también pues sea útil. Saludos.